Seguimos en nuestra serie de la forma en la que Dios nos ha hecho, nos hizo especiales, y hemos estado hablando en el acróstico de la letra E, y por especiales estuvimos hablando de experiencias. Dicho de otra manera, sobre las experiencias, es como los obstáculos que se han superado en el camino. ¿Alguien ha tenido que superar algunos obstáculos en su vida o solo yo? ¿Cuál fue el primer obstáculo que tuvo que superar el ser humano o que tuvo que superar usted aunque no se acuerde? Usted es el ganador de una carrera entre millones de espermatozoides. Y aunque usted no lo sepa, usted tuvo que competir ahí para llegar y llegó primero. Si no hubiera sido usted, hubiera sido otro. Pero eso ya fue una batalla interesante. Y dice la Biblia que en el vientre de mi madre fui concebido. O sea, usted ya es una creación especial. Dice la Biblia, y este es el pasaje que quiero que estemos estudiando hoy. Ya. Salmo 105, verso 19. Este es un versículo que bien vale la pena memorizar, no solo por hoy, sino para la vida. Dice el Salmo 105. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Oramos por esto. Si puede, cierre sus ojos. Señor, este es el día que tú has hecho. Nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en él, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras victorias, no por nuestras circunstancias, sino por quién eres tú. Yo te doy gracias porque al igual que José, estás formando nuestro carácter antes de que podamos ver los sueños hechos realidad. Gracias porque tú colocarás visiones, sueños por tu palabra en nuestra vida. Pero antes de que eso se consiga, estarás formando nuestro carácter. Yo te pido que nos ayudes a aprovechar las experiencias que nos dan forma y que no nos deformen, sin que nos lleven a hacer y a cumplir aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Qué cosa linda ese pasaje, porque encierra dos verdades muy profundas. La primera, Dios tiene un plan y un propósito con cada persona en esta tierra. Usted no es casualidad, y mucho de lo que Satanás ha intentado decirle a usted, a su familia, a sus hijos es: usted no es especial, usted es uno más, y usted vive como debería vivir, como vive el mundo, como uno más. Y otra cosa que también muchas veces susurra es como: si Dios te ama tanto, ¿por qué te permite tantas pruebas? Y si Dios es tan grande, ¿por qué pasan situaciones tan difíciles en tu vida? ¿Por qué tantas experiencias tan malas, cierto? Pero este pasaje tiene verdades profundas y dice: el Señor puso ¿a qué? A prueba. Si usted escribió esa palabra, por favor, enciérrela, porque una de las definiciones que da la Biblia sobre la vida es que la vida es una prueba. No sé cuál sea su definición favorita de la vida, pero a mí la vida como una prueba me gusta porque es bíblico. ¿Qué definiciones de vida ha escuchado? La vida es un carnaval. ¿Sí? ¿Qué otras ha oído? Es que la vida es como una rueda, ruleta. La de Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates y usted no sabe cuál le va a tocar, ¿se acuerda? Cada uno define la vida a partir de de sus experiencias. ¿Qué otras ha oído? Como la vida loca, como Hakuna Matata. Esa es una definición de vida. Puede que parezca inocente, pero es complicada, porque cuando usted vive la vida Hakuna Matata, usted está diciendo: voy a vivir en la anarquía, no voy a tener orden, nadie me va a mandar, voy a ser feliz. La vida Hakuna Matata tiene sus problemas a largo plazo. ¿Qué otro estilo de vida? ¿Ha escuchado otra definición de vida? ¿Había escuchado esta, que la vida es una prueba? Que la vida es una sola. La vida es como neblina que viene y que pasa, o sea, como el viento, algo súper rápido, que cuando usted se dio cuenta dice: ya pasaron 45 años, 50, ya pasaron 60, los chinos se crecieron, se fueron. Sí, esa es la vida. Alguien decía también: la vida es aquello que usted
hace tratando de encontrar un sentido de vida. O sea, como que la vida se va pasando y la vida ya se le fue. Y quiero que estemos hablando de las circunstancias, pero sobre todo de la enseñanza que podemos tener. Algo importante también es que la vida se puede definir como prueba y que Dios está formando el carácter. Y algunas personas en las pruebas se forma su carácter, pero algunas personas en medio de las pruebas se deforman. ¿Sí me hago entender? ¿Se ha dado cuenta que puede que dos personas pasen por circunstancias similares y a una las hace avanzar, las hace crecer y a otras las destruye? ¿Por qué? Porque si están cimentados en Cristo, en el carácter de Cristo, esa persona va a avanzar cuando vienen las tormentas. Pero cuando está basado en la arena, en su propia vida, cuando vienen las pruebas, las circunstancias, lo destruyen. ¿Por qué? Porque el primero sobre la roca forma carácter, el otro sobre la arena responde con su temperamento. Y eso son dos cosas diferentes. El temperamento es con lo que usted nace y el carácter es lo que hace a pesar de que tenga un temperamento, las circunstancias. Usted no escoge su ADN, usted no escoge las circunstancias, esas les tocó vivirlas. ¿Por qué? Por X o Y circunstancia, pero lo que usted haga determinará a dónde llega. Y el ejemplo más poderoso que existe en la Biblia de cómo la maldad se convierte en algo bueno es Cristo mismo. La noche más oscura de la humanidad, Dios la convirtió en salvación. El día más triste, la humanidad matando al Salvador, el día más oscuro que ha visto la humanidad, ¿en qué lo convirtió Dios? En un día glorioso y esperanza para nosotros. Pero hay una persona que fue tipo o ejemplo de Cristo, o sea que vivió algo muy similar a Cristo y se llamaba José. José vivió un momento muy oscuro en su vida. ¿Dónde estaba usted hace 17 años? Quiero preguntarle, piense ahí rápido, coménteselo al que tiene al lado. Bueno, hace 17 años estaba. Algunos dicen no había nacido, estaba en planes. ¿Dónde estaba hace 17 años? ¿Estabas en dieta? Algunos en Bogotá, otros en otra ciudad, otros... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque fueron 17 años los que tardó la prueba de José. ¿Harto o poquito? Muchísimo, ¿no? Más o menos él tenía unos de 13 a 17 años cuando sus hermanos lo venden. Dice la Biblia que Génesis capítulo 37 al capítulo 50, por tiempo no vamos a ver todo, pero usted se puede ir eso para su casa diciendo, bueno, voy a leer de Génesis 37 al Génesis 50 para leer toda la historia de José. Y dice la Biblia que un día José se despertó y tuvo un sueño. Y ese sueño veía que habían espigas, sus hermanos se fueron a recoger espigas y las espigas de los hermanos se doblegaban delante de las espigas de él. Y él le dice a los hermanos, oiga, me estoy soñando con esto. Y ellos se enfurecen, se llenan de envidia y dicen, ¿cómo así? O sea, nosotros te vamos a servir a ti. Recuerden que José, entre 12 hermanos, era el hermano antepenúltimo de los menores. El menor era Benjamín y era el siguiente, el que estaba ahí. Y entonces en una cultura donde el mayor es el que tiene la herencia, ¿cómo se puso todo el mundo? Molesto, y dijo, ay, el soñador. Y le pusieron por sobrenombre el soñador, como en inglés el dreamer, como el que se la pasa soñando, ¿sí? Muy soñadorcito. Dios había colocado sueños en el corazón de José, pero para que esos sueños se llevaran a cabo, el carácter de José tenía primero que ser formado. Dios habla por medio en este tiempo de su palabra, por medio del Espíritu Santo. En ese tiempo José no tenía la Biblia y entonces José tenía que tener sueños. Y porque usted diga, yo porque ya no tengo los mismos sueños, porque Dios ya le dio a usted su palabra. Usted ya no necesita tener ese tipo de sueños, porque ya tiene la palabra. Los sueños que vienen de Dios, las promesas que vienen de Dios son para formar su carácter, para extender su reino y para glorificarlo a Él. Los sueños que vienen del hombre, del mundo, incluso pueden llegar a destruirlo a usted. ¿Todos los sueños que usted ha tenido son sueños de Dios? Un sueño puede definirse, hay un hombre que habla de...
autoayuda, Napoleón Hill, y él dice, las metas son sueños con fechas. Es como, si usted tiene una visión, tiene un sueño y le pone una fecha, eso se convierte en una meta. Si todavía no tiene fecha, realmente tienes un sueño todavía. Los sueños que vienen de Dios le llevarán a usted a formar su carácter. Los sueños que vienen del mundo pueden incluso llegar a destruirlo. Por eso no estoy hablando de cualquier tipo de sueño, porque no todo lo que a usted se le ocurre es sueño de Dios, ¿cierto? Hitler tuvo un sueño. ¿Alguien sabe qué sueño tenía él? Su sueño era hacer de Alemania una potencia y erradicar a los judíos. ¿Sueño bueno o sueño malo? Tremendo, ¿no? Y quiero que estemos hablando de eso hoy. Algunos pasajes al respecto. Génesis capítulo 41. Y hay una oración que yo tengo para su vida, para sus hijos, y es este pasaje. Yo anhelo que esto suceda con usted. Dice Génesis 41. José llamó a su hijo mayor, ¿cómo lo llamó? Manasés. Dios, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Verso 52. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Si usted lee esto desprevenido, usted dice, ay, qué nombres tan bonitos. Uno se llama ¿cómo? Manasés y el otro Efraín. De pronto al mío yo le pongo Efraín. Pero estos dos nombres están haciendo un hito en la historia de una persona. No es trivial. Lo que está pasando en toda esa historia es que los hermanos hacen concierto para delinquir y dicen, este es el mayor, entonces lo vamos a matar. Y el papá no ayudó mucho, porque entonces el papá Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel, le dice, mijo, le tengo un regalo, y le regaló una túnica de colores. En ese momento la túnica de colores era para los príncipes o para los herederos. Entonces más o menos cuando los hermanos veían a José con su túnica de colores se ofendían, porque era como ver al tipo que estaba usurpando el lugar del heredero y que se sentía y tenía sueños de que iba a ser superior a ellos. ¿El papá estaba ayudando? No mucho, porque tenía a José como favorito. Y eso termina mal todas las veces. ¿Hay alguien aquí que sienta que su hermano es el favorito? No levante la mano. Ya está. Sí, yo creo que mi hermana es la favorita. Yo creo que mi hermano es el favorito. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene íntimos, Dios tiene personas cercanas, pero le interesa tanto tu vida que entregó a Jesús para que vinieras por él. Mire que Jesús vivió lo mismo. Cuando él se levantó, dice la Biblia, ni aun sus hermanos creían en él. Cuando él se levanta en su ministerio, están en una fiesta y sus hermanos le dicen, ¿y usted por qué no va a Jerusalén para hacer algún milagro? Para que todos se den cuenta que usted es el Salvador. Ellos estaban ofendidos por el estilo de vida de Jesús. Que Dios tenga un plan con su vida no es la razón por la que otros deberían tener la envidia. Desafortunadamente en un mundo caído eso pasa. Yo he escuchado a algunas personas, por ejemplo, que Dios les pone en un puesto de liderazgo en una empresa o en una iglesia y la persona ve que alrededor de las personas empiezan a sentir envidia y es como, no, ¿y por qué lo van a poner? Y a veces esa persona dice, yo como que mejor renuncio a esto. ¿Eso es sabio o es necio? Es necio. Puede parecer muy humilde, pero es grave, porque la persona está renunciando a lo que Dios le dio para tratar de agradar en medio de las personas en las que está. A mí me lo tuvieron que decir, yo era director de alabanza, un grupito hizo como concierto para delinquir también y dijeron, no queremos, como medio huelga, y yo llorando en mi habitación le decía, Señor, yo nunca te pedí puestos, a mí esto no me interesa, o sea, yo quiero servirte, y si renuncio mejor a eso para que ellos estén bien. Y estaba hablando con un anciano amigo y me decía, ¿quién te puso en ese lugar? Yo creo que Dios me llamó. ¿Estás seguro que Dios te llamó? Yo le dije, sí, Dios me llamó, Dios tiene una promesa con mi vida. Muy bien, no será tu problema lo que los otros piensen de ti. Entonces, ¿yo qué? Dijo, sí, claro. Si los otros tienen envidia, si los otros son envidiosos, si los otros son así, eso no será tu problema. ¿Qué estoy tratando de decir? Si tú vives para agradar a una sola persona, vas a solucionar muchos problemas en esta tierra.
Y entonces José tiene 13, tiene 17. Lo venden, lo querían matar, no lo matan porque Dios permite una caravana y los tipos dicen, bueno, pues es mejor tener plata en la mesa, en el bolsillo, y no dejar plata sobre la mesa, vendámoslo. Lo venden y quiero que usted se ponga en el caso, en los zapatos de José. Usted tiene un sueño, usted es el favorito de su papá, usted es el consentido, a usted no lo mandan a trabajar como a los otros, usted ha estado arrullado ahí como a los brazos del papá y un día sus hermanos le dicen, sí, muy soñadorcito, y lo venden como esclavo. Y usted está en una cisterna llorando y cuando vienen unos manes y le ponen un cepo y le dice, camino para acá, para Egipto, lo vamos a vender. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Tiene razón para estar amargado? ¿Tiene razón para estar resentido? Claro, aunque tenga razón, si algo aprendemos de la vida de José, que es tipo de Jesús, es que no escogió el camino de la violencia. Él hubiera podido escoger el camino y maldecir, malditos con todo. Simplemente la Biblia narra que Dios estaba haciendo ¿qué? Formando su carácter. No sé si usted entiende, para el cristiano las circunstancias no son triviales. Para el cristiano son los medios que Dios usa para formar su carácter. Son dos cosas diferentes. Para alguien desubicado es, ¿y por qué a mí, pobrecito a mí, me vendieron? Y cuando llega lo compra Potifar. Y dice la Biblia que sexualmente la esposa de Potifar se enamora de él, o sea, lo quería. Dice la Biblia, la palabra hebrea que usa ahí es como lo deseaba con ardor, o sea, estaba encendida en fuego por el hombre. Y dice la Biblia que entonces cuando José le echan mano, él dice, mi dueño, mi señor, me ha permitido todo en esta casa, menos tú, porque eres su mujer, yo no te puedo tocar, pecaría contra Dios. No sé si entienden lo ubicado de un niño, de un adolescente de 13 a 17. No está diciendo, bueno, de Dios estará, a papaya puesta, a papaya partida, de Dios estará, yo lo voy a hacer. Y algunos de ustedes pensarán, no, pero es que yo soy muy joven para obedecer al Señor. Recuerda lo siguiente siempre, en el momento de vida en el que estás, Dios está formando tu carácter. Si tú no puedes ser fiel en lo poco que tienes hoy, no lo serás en lo más. Y entonces él hubiera podido ceder ante la tentación, ¿cierto? ¿Y qué hizo? No negoció con el pecado, no dijo como tú eres muy linda, eres una mujer hermosa, yo ya quisiera tener a alguien. ¿Negoció? No, dice la Biblia que contra las tentaciones no hay forma de negociar. La solución bíblica es huir. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, el amor con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. O sea, no huyas para cualquier lado, huye a una comunidad como esta, a una familia en la que se esté luchando por agradar a Dios. ¿Vamos bien ahí? Estoy solo tratando de resumir la historia para entrar al grueso del día de hoy. Usted sabe la historia, la va a leer, pero básicamente está pasando eso. Y dice la Biblia que cuando le echaron mano, entonces él salió huyendo y salió casi en bola porque le quitó el manto. No sé si puede imaginar la escena, José corriendo en calzoncillos por la calle. ¿Y qué le pasó? Me quieren violar, y corra. Y lo que fue el ardor de esta mujer se convirtió en odio, porque no hay nada peor que una mujer resentida en su parte, en su impulso. Y entonces ese fervor, ese ardor que sentía por José lo convirtió en odio y dijo, muy bien, me rechazó. Cuando llega su esposo le saca una prueba y le dice, mira, este tipo que tú trajiste, el esclavo hebreo, no solo contento con que tú lo mantengas, intentó violarme, la porquería esa. Y Potifar, con la evidencia, se creyó el cuento. Porque muchas veces las personas prefieren creer lo que se les dice a pensar sobre la realidad. Fue lo que le pasó a los hermanos. Potifar también entra en ese juego y entonces lo manda a atrapar y lo mete a la cárcel. Entonces tenemos a un niño de 14 a 17 años más o menos, temeroso de Dios, con un sueño, con un plan de vida en la cárcel.
A mí me aterra el Salmo 105 porque ¿sabe qué dice? Que ¿quién fue el que envió a la cárcel a José? Dios mismo. Y uno dice, pero Dios, claro, porque Él va a permitir circunstancias que formen el carácter. Llega, está en la cárcel, pasan más o menos 2 años. ¿Qué ha hecho usted en los últimos 2 años? Algunos llevan unos meses con nosotros, otros ya llevan casi 2 años, pero eso es harto tiempo. Pero fueron 2 años en la cárcel que vivía José. ¿Tenía tiempo para resentirse? Y decir, ¿y esta circunstancia y todo lo que está pasando? Y dice la Biblia que un día llegaron un copero, el que sirve a la mesa de Faraón, y un panadero. Y ellos estaban en la cárcel mientras el Faraón aclaraba algunos temas. Y ellos tienen unos sueños, y José, como es un intérprete de sueños, les dice: lo que va a pasar es lo siguiente: el copero en unos días va a salir y va a ser restaurado, el panadero en unos días va a salir y lo van a ahorcar. Y entonces él, yo creo que un poquito debilitado por su fe, le dice a ellos: porfa, al copero, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Pasan esos 2 años en los que él está olvidado, pero Dios no lo había olvidado. Dios tenía un plan. Y por allá un día el copero está sirviéndole a Faraón, un día cuando el tipo se levanta y dice: uy, tuve un sueño tenaz. ¿Qué pasó? Traigan intérpretes para el sueño. Y entonces los intérpretes, como no venían de parte de Dios, ¿qué le dijeron? Cuéntenos el sueño. Y él dice: ay, sí, les cuento el sueño para que usted... No, si usted es intérprete, pues dígame el sueño. Nadie puede interpretar el sueño, y el copero dice: ay, cierto, brutos. ¿Qué? Hace 2 años un tipo me interpretó el sueño. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién estaba moviendo las circunstancias? Dios. Y dice el tipo se llama José, lo mandan traer, y lo primero que dice José es: yo no lo puedo hacer por mis fuerzas. Si el Señor permite, para la gloria de Él, yo te lo voy a interpretar. Muy similar a lo que dijo Daniel. No sé si entiende la ubicación de su corazón. En resumen, él empieza a ocupar un cargo importante, le ponen por nombre como Afanea o algo así, que significa como el que interpreta los sueños, o el que puede interpretar lo secreto, el cifrado. Pero lo siguen llamando José. Es interesante porque le cambian el nombre, pero le siguen diciendo José. Y después de eso vienen los hermanos, toda la historia que usted ya conoce, y dice José, dice que Dios lo prospera, y a su hijo mayor llama Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Eso es el anhelo que yo tengo con usted. No sé cómo ha llegado el día de hoy, cuál es su pasado. Algunos de ustedes tienen un pasado bonito, otros sufrido, pero una cosa sé: la mayoría de nosotros, como no vivimos con Cristo, nuestro pasado fue duro, fue pesado. Y tú tienes 2 caminos: que ese pasado y esas circunstancias te formen el carácter, como lo hizo con José, o deformen tu vida, como lo hizo seguramente con un Saúl, como lo hizo con un Usías. Usías era un rey, y cuando llegó al trono, a lo máximo, su corazón se llenó de orgullo. Esa experiencia no le sirvió para nada, y Dios le tuvo que mandar lepra para ubicarlo. Entonces, en esta serie, hablando de especial, tienes 2 caminos: o las circunstancias te forman el carácter y le das gloria a Dios, o deforman tu vida y te vuelves inmaduro porque te dejas controlar por el temperamento. No sé hasta el día de hoy cómo ha llegado. Algunos de ustedes han respondido en el poder del Espíritu diciendo: que forme mi carácter. Pero en medio de la prueba, entonces es posible que usted esté sentado y diga: no, pero esto no me ha pasado. Muy bien, entonces anótalo, porque lo vas a tener que vivir. Dios va a permitir circunstancias en tu vida que van a formar tu carácter. Lo hizo con José. Dice la Biblia sobre Jesús: Dios, por Jesucristo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Si Él, siendo Cristo, tuvo que aprender obediencia, te tengo noticias: tú, siendo su discípulo, por lo que vivas vas a aprender obediencia. Pero Él dice: Dios me dio 2 hijos, al primero lo llamaré Manasés, porque Dios me hizo olvidar. Él no está diciendo que eso no existió, está diciendo: lo sanó, lo recuerdo, pero no me duele, no lo sufro.
pero también hizo una cosa, me hizo olvidar y me dio otro hijo al que llamé Efraín, porque Dios me hizo fructífero. Otra palabra para Efraín es Dios me dio el doble. Y eso es lo que yo anhelo con tu vida cuando estamos en esta serie. Que Dios, por su misericordia, al formarte el carácter, te ayude a olvidar lo malo. Que lo recuerdes solo como un aprendizaje, como una circunstancia que no dejaste en el fracaso y que te hizo más fuerte, pero que también te dé una bendición que te haga recordar que no ha sido en vano todo lo que has pasado. Amén. Entonces le invito a que anote esos dos nombres, porque pueden ser dos nombres símbolos de la promesa de Dios para usted en esta mañana. El primero, Manases, que Dios me haga olvidar todo el dolor. Y el segundo, Efraín, que Dios me haga fructífero en los planes que Él tiene para mi vida. Nunca el plan de Dios fue permitir la prueba para destruir. Ese es el plan de Satanás, la tentación para destruir. El plan de Dios siempre fue la prueba para formar carácter, para que tú seas a la imagen de Cristo. Y entonces vamos a ver algunos principios alrededor de eso. Génesis 50:20. Este es el pasaje símbolo de todos aquellos que han sufrido a manos de gente mala. Bueno, en algunos casos usted puede haber sido esa gente mala también. Génesis 50:20 le dice José a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Quién puso a José en el cargo? ¿Faraón? Él intentó pasar la hoja de vida diciendo: ay, recomiéndeme con Faraón. ¿Cómo resultó eso? No le resultó. Pero cuando fue el tiempo, Dios le ayudó. Y aquí hay varias enseñanzas. No esperes la ayuda de los hombres, porque los hombres no somos más que hombres. Espera la ayuda de Dios. Él no entra en negación y dice: bueno, pero no fue tan malo mi papá y ustedes, bueno. Él negó eso. Él dice abiertamente: ustedes se propusieron matarme. Si no fuera por Dios, ustedes hubieran acabado conmigo. Pero ¿saben qué? Dios dispuso. ¿Qué es disponer? Como que llevó todo eso para bien, lo encauzó, como la canaleta, llevando todo eso. Mire que ese Génesis 50:20 es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que la semana antepasada estuvimos hablando de Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? De ser formados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es ser formado? Tener el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Encaja todo eso? Y dice, bueno, no, antes de ver otro pasaje, ¿alguien sabe? Aprendámonos esta palabra el día de hoy. Cuando yo la aprendí me gustaba, algunos de ustedes ya la habrán escuchado. ¿Saben qué es el crisol? ¿Crisol? ¿El crisol? ¿No? ¿A qué le suena eso? ¿A qué? ¿A cristal? El crisol, de acuerdo, el crisol es el lugar donde se funden los metales para purificarlos. Y una vez están puros, se les da forma. El Hijo de Dios tiene que pasar por el crisol de la prueba. Y una vez salen las impurezas de su corazón, Dios forma la imagen de su Hijo Jesús. Puede que usted diga: uy, no me gusta escuchar eso. Dice Pedro: queridos, no se sorprendan por la prueba de fuego que les está sobreviniendo, como si algo extraño sucediera. Es como si usted está en el crisol, no se sorprenda porque está en el crisol, porque todos hemos tenido que pasar o vamos a pasar por el crisol. Dice que así como el oro se refina por el fuego, así la prueba refina el corazón. Y la idea del, ¿cómo se llama la persona que hace figuras? Del artesano, sí, como el escultor, el orfebre es la palabra. Y así como el orfebre está fundiendo metales, ¿cómo qué metales?
Por ejemplo, la abuela, es que la abuela me dejó una herencia, me dejó la caja de dientes porque eran dientes de oro. Y usted dice, uy no, pero ya ponerme los dientes de oro de la abuela como que no aguanta. Entonces más bien yo los voy a fundir, ¿en dónde? En el crisol, para que el orfebre les dé forma y más bien me haga una manillita. ¿Entiende? No quiera quedarse como los dientes de la abuela. Dios tiene planes mucho más grandes para usted, para hacerlo una joya. ¿Sí entiende? ¿Alguien se quiere quedar como los dientes? No. ¿Qué queremos? Ser una joya en las manos del Señor. Amén. Pero Dios al que ama lo disciplina. Querido, yo no le digo esto como diciéndole, yo ya pasé por eso, nunca más me va a volver a pasar. Hay dos mensajes alrededor de esto. La primera, no importa la edad que tengas, Dios va a formar tu carácter porque te va a usar para su gloria, como lo hizo con José. Pero la segunda es, no creas porque pasaste por pruebas, ya lo venciste, ya eres materia terminada. El que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Seguirá dándole martillo y cincel hasta que seas la imagen de Cristo. Pero aquí hay dos maneras, a la manera de Dios o a la tuya. Y tú dices, no, yo la quiero a la mía. Entonces muy bien, más fuego al crisol. O tú dices, bueno Señor, a tu manera. Y el Señor dice, muy bien, ya es tiempo, porque tiene humildad. Y estas dos palabras, obedecer y servir, es lo que tienes que aprender a hacer en el crisol. ¿Qué hizo José en todo ese tiempo en medio de la prueba? Obedecer y servir, conforme Dios lo estaba dando. Porque te voy a decir algo, el lugar donde Dios iba a poner a José era un lugar de autoridad. Y si él no tenía el carácter, ese lugar de autoridad, ¿qué iba a hacer con él? Lo iba a dañar, porque se iba a convertir en alguien autoritario. Y entonces Dios tenía, alguien tirano, entonces Dios tenía que formarlo para que cuando él llegara ahí fuera humilde, fuera servidor. Pero mira que eso le dio forma a él. Él hubiera podido también ser deformado y volverse en un resentido. ¿Entiende cuando hablamos del tema de ser especiales y usar bien las experiencias? Por eso te he dicho hasta el cansancio, cómprate tu agenda y escribe lo que sea que Dios te esté enseñando. El Señor me está enseñando a ser más humilde, porque si no aprendes hoy a las buenas, ¿qué va a hacer el Señor mañana? Va a mover la circunstancia para que hasta que te vuelvas humilde y confíes y descanses en Él. ¿Esto le pasa a la gente del mundo? La gente del mundo están bajo el príncipe de la potestad del aire. A ellos no les importa esto que estamos hablando, pero en tu vida será diferente. Y dicho sea de paso, José no se comparó con sus hermanos. Deja de compararte con el mundo. Ay, ¿por qué a él le va tan bien? Y ese sí que es re pecador y mire todo lo que hace y le va tan... No te compares. Y yo estornudo y el Señor me disciplina. Amén. No te compares, porque no siempre todo es malo, no siempre todo es bueno, pero Dios tiene un plan especial contigo. Y tienes dos decisiones: o te das forma o te deformas. Pero Dios no quiere que te deformes. Dicho sea de paso, en Génesis 50:20, ¿qué aprendemos de esa lección? ¿Por qué pasan todas esas cosas? Porque Dios le dio libre albedrío a la humanidad. ¿Qué hicieron sus hermanos? Decidieron lo malo, concierto para delinquir contra el pobre José. ¿Pero qué hizo Dios? Lo orquestó, lo alineó para bien. ¿No le parece maravilloso que uno pueda mirar hacia atrás y José pueda decir Manasés? O sea, ¿qué hizo Dios con ese pasado? Me hizo olvidar, porque lo santificó. Y esa es mi oración para usted, que Dios santifique su pasado. Eso es ser cristiano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el acta de decretos que había en nuestra contra de nuestro pasado, Dios lo clavó públicamente en la cruz. ¿Y dónde están sus pecados? El acta de decretos clavados en la cruz. Y nosotros este primer día de la semana estamos recordando que a pesar de que pasemos por el crisol, Cristo murió y resucitó y nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Cristo tiene el poder para anular tu pasado. En ningún otro lugar puedes encontrar eso. ¿Qué hizo Cristo con tu pasado? Lo anula. ¿En dónde? En la cruz.
¿Sabes qué pasa cuando una persona vive sus pecados y no son anulados? Dice Deuteronomio, tus pecados te alcanzarán. Y entonces habrá maldición sobre sus generaciones. Y dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Por eso hoy es un día que al celebrar la cena tenemos que volver a recordar que nuestros pecados ya no nos van a alcanzar, que se quedaron clavados en la cruz, que las maldiciones generacionales de pecado, de maldad que traían nuestros abuelos al sacrificar a los ídolos, nosotros ya no tenemos que vivirlos, sino que nosotros tenemos una generación que tiene el poder para anular el pasado en Cristo y tiene el poder para enfrentar el futuro en el poder de Cristo. Ese es nuestro Salvador. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Cuando los empezaron a perseguir, Hechos por tiempo 4, no lo vamos a ver, les dicen, cállense, ustedes no pueden predicar más en el nombre de Cristo. ¿Sabe qué hace Pedro? Señor, concédenos poder para que se hagan milagros y prodigios en tu nombre. ¿Entiende el poder que hay en nosotros? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, que el mismo poder que actuó en Cristo actúa en nosotros. ¿Sabe cuál es el griego de la palabra poder? Dunamis. ¿De dónde viene nuestra palabra? Dinamita. Lo que está diciendo es que la dinamita de Dios, puesta a tu disposición, anula tu pasado, como lo hizo con José. Que el dunamis de Dios puesto en tu vida te da poder para el futuro. Que tú no tienes que estar pensando en el mío y qué va a pasar y será que, y qué miedo con lo que venga lo que tenga que venir. Y si es COVID o lo que sea, porque yo estoy en Cristo y tengo el poder para enfrentar el futuro. No en mis fuerzas. Pero algunos de ustedes se han quedado deformados en la prueba, porque no la han enfrentado en el poder de Dios, sino en sus fuerzas, que es más bien de debilidad. Y como resultado de eso, en vez de mirar el futuro con esperanza, miran el futuro con miedo, porque sus pecados les han alcanzado. ¿Me van a entender? Entonces hoy es un día poderoso para decir, Señor, reconozco que el acta de decretos que había en mi contra se clavó en la cruz. Si usted no lo ha hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Amén. Reconozco que mi futuro, al igual que el de José, tiene un plan, tiene un propósito y que estás formando mi carácter. Ayúdame a no destemplarme. ¿Sí sabe? Cuando están formando las espadas, cuando están formando el metal, le dan y le dan y le dan. ¿Sabe qué pasa cuando ese metal todavía tiene impurezas? Se destiempla, como que... ¿Qué tiene que hacer el orfebre? Volverlo a fundir hasta que salga. Y dice Jeremías, ¿no haré acaso lo mismo con ustedes, casa de Israel? Pasé por la casa del alfarero y me di cuenta que él estaba haciendo una obra hermosa, pero esa obra se echó a perder. ¿Sabe por qué se echó a perder? Porque el barro no era de calidad. ¿Y qué tuvo que hacer el orfebre? Volver a hacer nueva obra. Y dice Jeremías a Israel, ¿acaso no puedo hacer lo mismo con ustedes? Destruir lo que son para hacer lo que tengo planeado. Tremendo, ¿no? Suena duro. Pero si usted lo ve en la mano poderosa de Dios, no debe tener miedo. No le tenga miedo a Dios, porque Dios al que ama disciplina y lo hace con un plan: sacar lo malo de nuestro corazón. Yo con dolor tengo que decir, algunos de nuestros vecinos, amigos, no sé si ya hermanos, han venido y cuando se acercan a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Les deja que salga toda la escoria que hay en el corazón. Y la persona dice, pero yo no entiendo, ahorita me estoy acercando a Dios y me va peor. ¿Por qué? Porque Dios en el crisol está sacando lo malo. Es parte del amor de Dios que salga el pecado como evidencia. Yo tuve una situación difícil hace como 1 año y medio, más o menos 1 año, y hablaba con un mentor y yo le decía, esta parte fue dura, y me encantó lo que él me dijo. Fran, tú vienes orando porque Dios santifique tu familia, y lo que ha pasado es la respuesta del amor poderoso de Dios. Sacó a la luz todo esto para que tú puedas tomar cartas en el asunto. Sacó a la luz todo esto para que tú puedas hacer algo, para que puedas seguir orando. Y yo decía, sí, tan bonito el Señor, ¿no? Si yo no me hubiera dado cuenta, si esto no estuviera pasando. Y muchas veces cuando te acercas a Dios van a salir cosas de las cuales no vas a querer enterarte, pero Dios en su amor las permitirá, porque las está sacando a la luz. ¿Nos gusta? No, a ninguno de nosotros nos gusta. Por eso dice la Biblia en Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas, en el crisol. Ay, porque estoy en el fuego. No, porque cuando la obra esté completa serás perfecto y cabal. ¿Sabes qué es cabal?
íntegro, que no tienes, que no eres oro de 14 quilates. ¿Sí sabes qué es el oro de 14? El oro de 14 es bajita calidad, tú sabes más de eso. Y eso significa que tiene otros metales ahí, o sea, que le revuelven, que tiene oro, pero en solo 14 partes y que el resto es revuelto. Dios no te quiere de 14, te quiere de 18, o sea, puro. Ojalá ¿qué? Ojalá italiano, que es más puro. Amén. Pero algunos de ustedes se quedaron con 14 porque le revuelven, diciendo como, bueno, sí, el Señor me está formando, pero no tanto. ¿Vamos? Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? No sé si estás en este momento, pero si no, vas a tener que recordar esto. En el crisol se tiene que aprender a obedecer y servir. ¿Qué hizo José? Obedecer y servir. ¿Qué hizo el Señor después de eso? Lo puso en un lugar de honra. Amén. Dice Warren Wiersbe, me encanta como dice, los sueños enviados por el cielo conducen al éxito. Las ilusiones del mundo conducen al fracaso. ¿Qué ilusiones? La mujer de Potifar llevando el manto. Ay, mira, es que fue esto. ¿Y qué hizo él? Creyó. Cuando los hermanos reportan que José estaba muerto, cogen el manto, la túnica de colores y ¿qué hacen? Se la llevan a Jacob, a Israel, y le dicen a matar. Y cuando él ve la ilusión del manto, dice, ay sí, mi hijo murió. Y dice, voy a morir toda mi vida en llanto. Ilusiones. Pero los sueños de Dios conducen al éxito. Fue parte del nombre de la sesión de hoy. El éxito no debe medirse por la posición alcanzada, sino más bien por los obstáculos superados en el camino. Y eso tiene que llenarnos de alegría para decir, yo estoy superando esto y Dios lo santificará y lo usará como lo hizo con José. Amén. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de cuando una persona vive una circunstancia, entra en shock, después viene la negación, después pelea contra Dios. ¿Se acuerdan? Y al final de eso, ¿cómo se llama el proceso? Santificación. Que Dios convierte lo malo en algo bueno. Salmo 31:15. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. ¿Quiénes te persiguen sin tregua? Bueno, pueden ser las deudas, algunos de nosotros. Como el chiste, vengo a que me pague más, que me dé un mejor salario, porque tengo empresas que me están llamando. ¿Así? ¿Qué empresas lo están llamando? Pues Fenosa, Codensa, el acueducto, que si no les pago me van a cortar. Y algunos de nosotros podemos tener esa situación, pero nosotros tenemos que decir, como decía el salmista, mi futuro está en tus manos. Señor, ven a ayudarme porque me persiguen. También tienes un enemigo, el enemigo de tu alma, que quiere acabarla. Tu propia carne se convierte también en enemigo. Sin tregua. ¿Qué es sin tregua? Como que usted duerme y se vuelve a despertar, esto no se ha acabado, y sigue sin tregua, sin descanso. Llévate este pasaje en el nombre de Jesús, en tu corazón, anótalo. Señor, mi futuro está en tus manos. Pero no solo es tu futuro, es el futuro de tus generaciones, es el futuro de tus nietos. Porque Dios nos salvó a José para que usted y yo lo recordáramos diciendo como, qué lindo. Lo salvó para traer mucha salvación sobre Israel. El éxito puede ser muy seductor, al igual que la prueba puede producir dos cosas en usted. Hacernos humildes y ayudar a otros fue lo que hizo José. ¿Por qué? Porque le había pasado por el crisol, o cuando usted esté en el éxito, agrandarse e incluso destruirlo. Eso fue lo que le pasó a Usías. Mientras llega ese día en el que usted diga, es el éxito de mi vida, disfrute también el proceso que Dios le está permitiendo vivir. Y con eso terminamos en este tiempo. Con la persona que tiene ahí al lado, coméntele qué se lleva el día de hoy y qué siente que debe aplicar a su vida. Si hay algún versículo, alguna promesa de Dios, dígale, yo me voy a llevar esto, la voy a anotar, la voy a memorizar y será mi caballito, mi promesa de Dios. Muy bien, habla ahí con la persona que tienes al lado, qué se lleva en el día de hoy.